A ver, la AFP y la ONP tienen algo en común, que son sistemas previsionales. Todos ellos son parte de la seguridad social. Y para Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Paniura Jiménez, soy abogado de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uria, el estudio iberoamericano. Nosotros hacemos o llevamos procesos y consultorías sobre materia de seguridad social, vinculadas a la ONP a la AFP, ¿no? Yo soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy adjunto de docencia en la maestría de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Católica. A ver, la AFP y la ONP tienen algo en común, que son sistemas previsionales. Todos ellos son parte de la seguridad social y para eso debemos entender que la seguridad social lo que busca es proteger de riesgos sociales o como también conocemos las contingencias. Una contingencia es una enfermedad, una contingencia por ejemplo es el estado de gestación, una contingencia es la edad avanzada o el desempleo. Precisamente en la medida que estas contingencias necesitan protección, ahí es que entra la seguridad social a dar protección a estas contingencias. Por ejemplo, para el caso de salud, tenemos a E-Salud para las personas que trabajan y están en planilla, y también tenemos al SIS, ¿no? Y estas dan protección en tema de salud. Para el caso de pensiones, precisamente hablamos de estos dos grandes sistemas previsionales. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, que está administrado por la ONP, y tenemos el sistema privado de pensiones, que está administrado por las AFPs. Entonces, tenemos estos dos grandes sistemas que actúan de manera paralela y compiten entre ellas. Entonces, una persona que ingresa a laborar, que ingresa a tener actividad laboral, va a optar entre estos dos sistemas. No puede formar parte paralela de estos dos sistemas. Opta por la ONP o por la AFP. Y para eso tiene que entender cómo es que funciona cada uno. La ONP funciona como un fondo común. Todas las personas que están en actividad laboral actualmente aportan a la ONP. Entonces, existe un fondo solidario. ¿Y qué pasa con ese fondo solidario? Precisamente con lo que aportan actualmente las personas que están trabajando, se pagan las pensiones de las personas que ya no trabajan y evidentemente necesitan una pensión de jubilación. Estas personas que aportan hoy pasarán a ser pensionistas cuando ellos cumplan los requisitos de edad y aportes, 20 años de aportes y 65 años de edad. Y esta pensión se va a sostener con los aportes que los nuevos jóvenes hagan a este sistema previsional. Esa es la lógica de un sistema de reparto, como es el Sistema Nacional de Pensiones. Cuando hablamos de un sistema de reparto, va a tener siempre consigo este principio, la solidaridad, ¿no? Aporto hoy para luego pensionarme con lo que va a aportar el nuevo trabajador. ¿Cómo funciona la AFP? La AFP funciona como una lógica distinta. Cuando tú optas por la ONP libremente, por la AFP libremente, lo que vas a hacer es aportar un porcentaje de tu remuneración a un fondo. Funciona como una lógica de una cuenta bancaria, a un fondo de capitalización, y ese fondo de capitalización va siendo engrosado con los aportes que tú hagas mes a mes cuando tengas relación de trabajo. Entonces, el monto de aporte es el 10% de tu remuneración. Adicional a eso, vas a tener que aportar un porcentaje correspondiente al 1.74, que es la prima de seguros para acceder a una pensión de invalidez, sobreviviente o gastos de sepelio, y adicionalmente a ese porcentaje vas a tener que aportar un monto correspondiente a la comisión que cobra la AFP por administrar tu fondo. En los hechos te van a descontar el 13% de tu remuneración. ¿Quién te lo va a descontar? El empleador. Y tu empleador va a trasladar ese porcentaje, ese 13%, porcentaje más, porcentaje menos, lo va a trasladar a tu fondo de capitalización. Y como les expliqué, el 10% va a pasar a tu fondo de capitalización y los otros porcentajes van a cubrir el seguro de invalidez, sepelio y sobrevivientes, y lo otro va a ser el pago correspondiente a la AFP por administrar tu fondo. Así, cuando
mes a mes vas aportando, ese fondo que tú tienes va generando ganancias, se va invirtiendo, se invierte en la bolsa de valores o en otros activos, que esa inversión lo hace estrictamente las AFPs. Y dependiendo qué tipo de fondo tengas, a qué tipo de fondo te hayas adherido, este monto que tú tienes en tu fondo individual de capitalización va generando ganancias, va generando intereses y va creciendo tu fondo de capitalización. Tenemos hasta 3 fondos. Tenemos el fondo 0, el fondo 1, el fondo 2 y el fondo 3. Es decir, podríamos hablar hasta de 4 fondos. ¿De qué se trata el fondo 0? Si optas por el fondo 0, simplemente tu dinero no va a ser invertido, porque pero vas a tener la seguridad de que tu fondo no se ha tocado. Entonces, lo que vas a tener siempre en tu fondo individual de capitalización van a ser los aportes que tú hagas mes a mes, ese 10% de tu remuneración que entra. Pero no vas a obtener ganancias en la medida que ese porcentaje que tú estás teniendo no va a ser invertido. Si tú entras y aún al fondo 1 arriesgas un poco más tu fondo de capitalización y dices, el 90% se va a mantener firme, no lo vas a tocar, no lo vas a invertir, pero bueno, el 10% puedes utilizarlo, AFP, inviértelo y me generas las ganancias correspondientes. Y así va subiendo. Por ejemplo, en el fondo 2, el 55% de tu fondo de capitalización se mantiene firme, no se toca. El 45% pasa a ser reinvertido y pasa a generar las ganancias correspondientes. Y así, el último fondo, el fondo 3, en ese fondo 3 tienes el 20% de tu fondo de capitalización firme, que no se invierte, pero tienes el 80% que se invierte y genera ganancias. Pero recordemos bien, si genera ganancias, eventualmente pueda generar pérdidas también. O sea, y por eso es que siempre hay que ver en qué momento puedes optar por el fondo 0, por el fondo 1, por el fondo 2, por el fondo 3. Optar por un fondo más conservador, que es el fondo 0, se le recomienda a aquellas personas que ya están a punto de jubilarse, es decir, que están entre los 55 y los 65 años, y formar parte de un fondo como es el fondo 2 o el fondo 3, se le recomienda a aquellas personas que están entrando al mercado laboral y que tienen la fluidez de sus aportes. Eso es en concreto cómo es que funcionan estos sistemas previsionales. ¿Tienen lógicas distintas? Evidentemente. Y es importante conocer a qué sistema te vas a adherir. Para eso tienes que tomar factores como tu edad, el ingreso remunerativo que te proyectas a tener y el tipo de sistema, ¿no? Es esta lógica distinta que existen entre estos dos sistemas. Mira, las AFPs en realidad funcionan en una misma lógica. Esta precisión que se hace de los porcentajes, esta precisión que se hace sobre los fondos, sobre los tipos de fondo, es aplicable a todas las AFPs. Entonces, dentro del sistema privado de pensiones tenemos 4 AFPs: Habitat, Integra, Prima y Profuturo. Todas estas dan las mismas prestaciones. Ahorita les voy a explicar qué prestaciones son, pero todas estas dan las mismas prestaciones. Y lo que se diferencian están más vinculadas a la rentabilidad que pueden tener tus aportes correspondientes. Entonces, hablamos de un sistema privado de pensiones que se rige sobre la ley del sistema privado de pensiones y otorga las prestaciones. Todas estas otorgan las prestaciones que se establecen por ley. La única diferencia se va en lo relativo a las comisiones que pueden cobrar cada uno. Uno, en principio, tiene la libertad de optar por una de estas 4 AFPs. Sin embargo, aquí se tiene que hacer una precisión. Cuando tú entras recién a laborar, es tu primer trabajo y recién vas a comenzar a aportar, puedes optar por la ONP o puedes optar por la AFP, como ya antes lo he precisado. Sin embargo, si optas por la AFP, necesariamente la primera AFP a la que ingresas va a tener que ser aquella AFP que ganó un concurso, una licitación para englobar a todas esas primeras personas que están entrando a laborar. Entonces, que en este caso la última ganadora es AFP Integra. Entonces, como ganó esta licitación, las personas que ingresan a laborar y en definitiva ingresan a aportar, van a tener que aportar a AFP Integra
por 24 meses, necesariamente. Después ya tienen la libertad de pasarse a otra AFP. A ver, y hay una precisión también con la ONP. Hay distintas ONPs porque se ha escuchado últimamente decir las ONPs. No, la ONP es única. La ONP administra el Sistema Nacional de Pensiones. La diferencia es que dentro del Sistema Nacional de Pensiones existen regímenes previsionales, pero la ONP sigue siendo la misma y esta administra esos regímenes previsionales. Por ejemplo, existe el régimen previsional de construcción civil, el régimen previsional de la actividad minera, la pensión minera, el régimen previsional de los periodistas y así. Existen regímenes previsionales, pero la ONP es única, es la que administra el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Y la AFP, quién la administra? Las propias AFPs administran los fondos de los trabajadores y la supervisa la Superintendencia de Bolsa y Valores, la SBS. Entonces, la SBS administra el sistema privado de pensiones y la ONP administra el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Esa es la estructura que se da. Entonces, cada sistema previsional otorga prestaciones, eso sí. En el sistema privado de pensiones se otorga la pensión de invalidez, la pensión de jubilación, la pensión de sobrevivientes. Esas son las prestaciones que otorga, cada una con requisitos distintos. Por ejemplo, para la pensión de jubilación, el régimen general en las AFP son 65 años de edad. Y me preguntarán, ¿aportes? No existe un límite de aportes, ni un máximo ni un mínimo dentro del sistema previsional de las AFPs. Únicamente, si tú tienes, por ejemplo, 5 años de aportes, te vas a jubilar con esos 5 años de aporte. Evidentemente no te van a proyectar una pensión en el tiempo, simplemente como el fondo que tú has acumulado con esos 5 años es poco, optarás evidentemente por retirar ese fondo. También existe la pensión de invalidez. ¿Qué requisitos tienes que tener para tener esa pensión de invalidez? Mínimamente tienes que haber aportado 4 meses en los últimos 8 meses anteriores a tu invalidez. Me explico. Si, por ejemplo, tienes un accidente común o si tienes una enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, se determina la fecha en la que se inició esa enfermedad, o la fecha de contingencia se llama eso, o la fecha en la que tuviste un accidente. Y después retrocedes hacia atrás y determinas, en estos últimos 8 meses anteriores a tu invalidez, si existen siquiera 4 meses de aportes efectivos a la AFP, vas a tener derecho a una pensión de invalidez. Si, por ejemplo, en esa fecha, en una fecha corta, la persona no tiene una invalidez, sino fallece, y tiene estos 4 meses de aporte en los últimos 8 meses, va a generar una pensión de orfandad, va a generar una pensión de viudez. Esas son las prestaciones que te otorgan. Y también debemos considerar que existe en el sistema privado de pensiones lo que comúnmente se conoce como el REJA, ¿no? El régimen de pensión de jubilación adelantada. ¿Qué quiere decir esto? Si tú, como varón, tienes 55 años de edad a más y tienes 12 meses de desempleo, puedes acceder a este régimen de jubilación adelantada. Si eres mujer, tienes que tener cuanto menos 50 años de edad y 12 meses de desempleo y vas a poder acceder a una pensión de jubilación. Existen también tipos de pensión de jubilación en las AFPs distintas, ¿no? Por ejemplo, esto es distinto hasta cierto punto con la ONP, porque la ONP sí te exige un número de aportes mínimo, ¿no? Te exige cuanto menos tener 20 años de aportes y 65 años de edad, ya sean varones o mujeres. Y si se quiere acceder a una pensión de jubilación adelantada, para el caso de la ONP, Sistema Nacional de Pensiones, se tiene que tener varones 55 años de edad, mujeres 50 años de edad, pero también se exigen un número de aportes. Para el varón se exige 30 años de aportes y para la mujer se exige 25 años de aportes. Esos son los requisitos generales y las prestaciones que otorgan estos dos sistemas. Para formar parte de los regímenes previsionales, ya sea el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, se tiene que considerar que hay tipos de afiliados. Hay afiliados obligatorios y hay afiliados facultativos, y en la ONP existe también un tipo de afiliado que tiene la denominación de afiliado de continuación facultativa. Vamos a explicar
cada uno de ellos. Afiliados obligatorios son todas aquellas personas que ejercen actividad laboral dependiente, es decir, que están en planilla, dependiente y formal. Entonces, si tú entras a tener actividad dependiente, eres formal y vas a entrar en planilla, necesariamente vas a aportar a un sistema previsional, ya sea la ONP o la AFP, pero no puedes optar por simplemente dejar de aportar, ¿no? Necesariamente tienes que aportar. Cuando tú formas parte de la AFP, es tu empleador, tu primer empleador, quien te va a inscribir. Para eso tú tienes que expresar tu voluntad de formar parte del sistema privado de pensiones. Si ingresas a tu primera relación de trabajo también y quieres formar parte de la ONP, también tienes que manifestar tu voluntad a tu empleador de que te inscriba a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones. Ahí vamos a hacer una precisión. Si tú estás aportando a la ONP y luego ves conveniente pasarte a la AFP, porque la AFP, por ejemplo, te permite retirar tus aportes, no te exige un número mínimo de aportes para jubilarte, te permite acceder al 25% de tu fondo para adquirir tu primer inmueble, y tú consideras que quieres pasarte a la AFP, lo que puedes hacer es solicitar el traslado de la ONP a la AFP, solicitar ante la AFP, eso sí no lo hace tu empleador, solicitas ante la AFP el traslado, la incorporación al sistema privado de pensiones, y simplemente se da el traslado, pasas de la ONP a la AFP, pero, advertencia ahí, no vas a pasar con tu fondo que tienes aportado a la ONP, porque recordemos y volvemos a lo que inicialmente se dijo, si tú formas parte de la ONP, del Sistema Nacional de Pensiones, es un fondo solidario. Tú no tienes un fondo individual, por lo que pasarías a la AFP, pero comenzarías a aportar de cero, no pasarías con un fondo. Ahora, si tú formas parte de la AFP y consideras pasarte a la ONP porque la ONP te da una pensión vitalicia, porque la ONP te cubre riesgos de invalidez, porque la ONP genera también pensión de viudez, puedes hacerlo, no resulta tan fácil. Actualmente, si por ejemplo tú recién has comenzado a laborar a partir del 95 hacia adelante, y has ingresado a laborar y has ingresado directamente al sistema privado de pensiones, no puedes trasladarte a la ONP. No existe esa libertad de pasarte de la AFP a la ONP. Me dirán algunos que existe la posibilidad de desafiliación, sí, pero para eso se tienen que cumplir requisitos bastante estrictos, como son haber ingresado a la ONP, es decir, antes haber formado parte de la ONP hasta 1995, luego haberse trasladado a la AFP, y además de ello, que entre estos dos sistemas tengas 20 años de aportes. Y recién si cumples esos requisitos que los he señalado, puedes trasladarte de la AFP a la ONP, es decir, retornar, pero es mucho más complicado. Entonces, simplemente no es sencillo pasarse de la AFP a la ONP, pero sí resulta sencillo pasarse de la ONP a la AFP con una solicitud ante la AFP de la que quieres formar parte. Pero la observación es que no vas a pasar con ningún fondo. Ahora, hay que analizar, una vez cumplida la fecha de contingencia, qué tipo de prestaciones otorgan estos dos sistemas previsionales. Hemos entendido que en la AFP tienes un fondo de capitalización, en la ONP formas parte de un fondo común solidario. Entonces, si tú, llegado a un punto de contingencia, es decir, cumples los requisitos para la AFP de edad, puedes acceder a una pensión de jubilación. ¿Desde qué momento? Como les señalé, si tienes 55 años varones, 50 años mujeres y tienes 12 meses consecutivos de desempleo, puedes acceder al régimen de jubilación adelantada. En ese momento, llegado a ese punto, cumplida la edad, tú puedes acceder a una renta vitalicia familiar, a una renta vitalicia temporal, o puedes acceder a una renta escalonada. Entonces, son distintas las modalidades en las que tú puedes acceder. Cuando tú accedes a una renta vitalicia familiar, lo que vas a hacer es,
el dinero que tú tienes en la AFP lo vas a trasladar a una empresa de seguros. Y esta empresa de seguros, sobre la base de ese dinero, te va a decir, mira, tú tienes tanto fondo de capitalización, entonces yo te proyecto una pensión mensual de este monto. Te dicen 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles, no hay tope, no hay pensión máxima, tampoco pensión mínima. Te proyecta un tipo de pensión. Y en los hechos, la AFP ya no te va a pagar la pensión. Quien te va a pagar la pensión sobre su riesgo es la empresa de seguros. Esa empresa de seguros que tiene tu fondo de capitalización te va a proyectar una pensión. También puedes tener una renta vitalicia familiar. Quiere decir que te va a proyectar una pensión, pero también se va a poner en el supuesto de, si tú, por ejemplo, falleces, generes una pensión para tu cónyuge o generes pensión de orfandad, es una renta vitalicia familiar. También existe otra modalidad, existe la modalidad del retiro programado. En este caso, sí administra la propia AFP tus fondos. Es decir, tú todavía vas a tener tu fondo de capitalización en la AFP y la AFP va a proyectarte una pensión y te va a decir, mira, la esperanza de vida de una persona es de tal edad. Entonces, mensualmente de tu fondo te voy dando este monto a modo de retiro programado, mensualmente. Entonces, tu fondo que tú tienes igual va generando ganancias, va generando lo que se llama la rentabilidad y esto va a hacer que tu pensión suba o si has asumido un riesgo mayor, como les expliqué en su momento de los riesgos, pueda bajar. Ese es el retiro programado. A esto debemos añadir la posibilidad de retirar el 95.5% de tus fondos. ¿Qué quiere decir? Si tú a ti no te convence la renta vitalicia familiar, la renta vitalicia con pago diferido, o consideras que no te favorece el retiro programado, puedes optar por decir, bueno, yo no quiero ninguno de este tipo de pensión y quiero retirar el 95.5% de pensión. Es decir, vas a retirar todo lo que tú tienes en tu fondo de capitalización y vas a poder, no sé, construirte una casa, rentar un departamento. La norma no te dice nada, simplemente te da tu dinero y eso sí, te dice que no vas a poder acceder a ningún otro beneficio con garantía estatal. Simplemente el acceso a salud es salud, porque el 4.5 que resta se va a salud y eso va a garantizar que tengas acceso a salud. Distinto es en la ONP, porque en la ONP tú no tienes posibilidad de optar por tipos de pensión. La pensión es única. Cumplido los 65 años de edad y los 20 años de aporte, vas a tener una pensión que fluctúa entre 500 soles y 893 soles. 500 soles es la pensión mínima y 893 soles es la pensión máxima. Independientemente de cuánto haya sido tu remuneración, te va a tocar el monto tope, si tu remuneración era mayor. Si tu remuneración era mínima, era poca, mínimamente te va a tocar la pensión mínima, con la forma de cálculo que tiene la ONP, pero va a fluctuar entre estos dos montos, ¿no? De acuerdo al cálculo que tiene, y esa pensión que vas a tener va a ser una pensión de por vida, de por vida. Y si falleces, podrías generar una pensión de orfandad, una pensión de viudez, pero igual los montos son mínimos. Esa es la gran crítica que se hace al Sistema Nacional de Pensiones, porque recordemos, un monto máximo de 893 no es tan máximo si consideramos que está por debajo de la remuneración mínima vital. Para casos de accidentes también se genera una pensión de invalidez. La pensión de invalidez que se genera dentro de la ONP también se calcula entre un mínimo y un máximo. Y lo que sí tienes que acreditar es un grado de menoscabo del 33%. Es decir, la enfermedad o el accidente te ha tenido que causar una afectación a tu esfera personal de un 33%. Y esto lo determina una comisión médica. Por último, es importante conocer los sistemas previsionales para saber bien qué tipo de prestación vamos a tener, ¿no? Hay que tener bien en cuenta que si nosotros formamos parte de la ONP, vamos a tener que acreditar mínimamente 20 años de aporte. Reitero esto porque hay muchas personas que se han quedado en 10, 11, 15, 16 años de aportes
simplemente no van a acceder a una prestación. Entonces, tener en cuenta eso. Tener en cuenta también que el Sistema Nacional de Pensiones tiene montos mínimos de pago, ¿no? Entre 500 soles y 893 soles. Hay que considerar estas variables. Lo positivo que tiene la ONP es la garantía estatal de tener una pensión de por vida y generar también, independientemente del monto de los aportes, pensiones de orfandad y pensiones de viudez. Importantísimo. ¿Qué garantía tienes al formar parte del sistema privado de pensiones? Que vas a poder acceder a la totalidad de tu fondo o acceder a una modalidad de pensión independientemente de los años de aportes que tengas. Para los jóvenes con proyección a remuneración alta, evidentemente lo recomendable es formar parte del sistema privado de pensiones porque vas a generar tu fondo y además de tu rentabilidad. Y así vas a poder tener una pensión o acceder a la totalidad de tu fondo. Ahora, para el caso de los practicantes, de tener en cuenta que no constituye en sí relación laboral, pero sí pueden ir formando parte de un régimen previsional, ya sea del Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. Para eso existe la condición de asegurado facultativo. Es decir, uno mismo ya puede ir ingresando a un sistema previsional de manera tal que ya tenga un ahorro o de manera tal que ya pueda asegurar en un futuro, llegado a un punto de contingencia, una pensión. Tal es así que también las propias empresas pueden, no están obligadas por ley, pero pueden aportar o pueden inscribirlos a los practicantes en un sistema previsional. Es más, la propia norma que regula el régimen de los practicantes establece que tiene que existir esa coordinación entre la empresa privada de manera tal que haga posible la incorporación de los practicantes al sistema privado o al Sistema Nacional de Pensiones. Es importantísimo tener cultura previsional. Muchos de nosotros simplemente ya no confiamos en los sistemas previsionales, pero tener en cuenta que una vejez es mejor y es llevadera teniendo una pensión que no teniendo nada y estando a la expectativa del apoyo de los familiares, ¿no? Es importante conocer los sistemas previsionales e importante aportar a uno de ellos para asegurar con ello nuestra vejez y no ponerla en riesgo. Me despido con un agradecimiento a Enfoque Derecho por darme la oportunidad de compartir con ustedes sobre los sistemas previsionales, conocer la ONP, conocer la AFP. Creo que conociendo estos sistemas nosotros podemos adherirnos a uno de ellos o criticarlos. Si simplemente no los conocemos, vamos a partir de una opinión errada de estos sistemas. La seguridad social es importantísima. Si nosotros no tenemos seguridad social, no vamos a tener seguridad para nuestra vejez. Gracias.